Se acercan las elecciones de Estados Unidos. Debates, elecciones, opiniones, todo el mundo opinamos. Y hay un argumento que he escuchado un montón de veces. Al menos Donald Trump no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. Si acaso, al contrario, ha sacado a Estados Unidos de alguna guerra. Sí, esto es cierto. ¿Es ahora el mundo un lugar más pacífico desde que ha pasado Donald Trump por nuestras vidas? En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de la política internacional de Donald Trump durante su mandato. Espero que te interese, creo que hay muchos temas para debatir y va a ser muy interesante. Y nos vamos para adentro porque aquí hace un ruido de la hostia. Capital, Jerusalén. Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y hace algo que no había hecho ningún candidato, ningún presidente de Estados Unidos hasta la fecha, que es mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Por qué esto es relevante? Jerusalén es el inicio de las tres grandes religiones del mundo y además es un territorio de disputa política desde hace muchísimo tiempo. Tanto Israel como Palestina pelean por ser su propia capital de Estado. Lo que hace Trump con esto es romper un pacto internacional que había entre todos los países para intentar no condicionar de ninguna manera el estatus de esta ciudad hasta que Israel y Palestina no llegaran a un pacto, a un acuerdo de paz. Y lo que surgió de esto fue, por supuesto, una escalada de nuevo de la violencia en la zona, una zona ya de por sí pues absolutamente volátil, ya lo conocemos. Incluso se llegó a hablar de una posible tercera intifada, y lo que hace con esto Trump es que Estados Unidos dilapida sus posibilidades de ser un organismo internacional objetivo que pueda en algún momento aparecer como órgano negociador en unas posibles negociaciones entre Israel y Palestina, porque ha dejado claro que su punto de vista no es en absoluto objetivo. Pacto nuclear con Irán. Estados Unidos rompe en 2018 con el pacto nuclear que tenía desde 2015 con Irán. Un pacto que había firmado en 2015 en Viena con la ratificación de países como China, Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia. Y pese a que estos países querían mantener ese acuerdo, la administración de Donald Trump decidió que no, que había que cancelarlo y volver de nuevo con las sanciones al país iraní. Este pacto inicial lo que pretendía era intentar parar el acceso de Irán a la bomba atómica. Y de hecho los estamentos internacionales lo que aseguraban es que Irán estaba cumpliendo con todo lo que se había pactado. Ahora bien, Trump decide que eso no es suficiente para él y que hay que romper con eso. Lo que provoca esto es que de nuevo la relación entre Irán y Estados Unidos se vaya al carajo y vuelve a haber un aumento de la tensión y una escalada de la tensión en la zona. Y como veremos más adelante, lo que hace esta decisión es favorecer a países como Israel y como Arabia Saudita, que son un poco como la mano derecha de Estados Unidos en la zona. Asesinato del general Qasem Soleimani. A principios de año, Estados Unidos mata al jefe de las tropas de élite de Irán, que es Qasem Soleimani, en general. Es un personaje clave en la estructura de poder del país y de hecho para muchas personas esto representa, para que veamos un poco cuál es la magnitud, representa su propio 11S. Por supuesto, esta acción tuvo una reacción en todos los países alrededor y por tanto esto llegó a afectar por supuesto al Líbano y a Irak. De hecho, el propio Parlamento de Irak aprobó y pidió la expulsión de las tropas americanas de su territorio. Retirada de las tropas de Afganistán. El gobierno de Estados Unidos y los talibanes firman un acuerdo. Es muy loco el concepto de americanos, gobiernos de Estados Unidos y talibanes firmando un acuerdo, negociando. El pacto se puede resumir medio rápido, aunque tiene muchísimas más aristas y hay cosas que no se terminan de conocer exactamente. El caso es que, un poco así, en resumen, podríamos decir que lo que pacta es que las tropas americanas se marcharían de Afganistán. La letra pequeña de este acuerdo dice muchísimas cosas que además no sabemos, pero una de ellas, por ejemplo, es que realmente la reducción de tropas americanas en el país pasa de 12.000 a 8.600. Ya ahí hay ciertos matices. También hay que tener en cuenta que en estas negociaciones Estados Unidos que ha ignorado absolutamente al gobierno de Afganistán. Desgraciadamente el gobierno de Kabul no tiene papel protagónico en este acuerdo, ni para Estados Unidos ni para las potencias regionales. Y por supuesto el pueblo tampoco ha tenido peso ninguno en estas negociaciones, o sea, ni pincha ni corta tampoco. Estamos preocupados por la falta de claridad en torno al acuerdo y porque la población no se entera de casi ningún detalle de lo que convienen Estados Unidos y la cúpula talibán. Ellos hablan, por ejemplo, de la liberación de prisioneros, pero nosotros no sabemos bajo qué condiciones esta gente será puesta en libertad. Aumento de las tensiones con Pyongyang.
Estados Unidos ha estado desde hace 25 años hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero por medio de chantaje. Hablar no es la solución. Como ya vemos, muy amistoso yo no lo veo, la verdad. De hecho, en ese momento, al principio de su mandato, llegó a tantear o hablar un poquito por encima, como él hace, de una posible acción militar. Creo que todo el mundo más o menos ya conocemos un poco lo que sucedió con este tema, así que tampoco me voy a extender muchísimo y así cogemos un poco más de tiempo para explicar otras cosas que no sean tan conocidas. Hubo una escalada de tensión bastante elevada, yo creo que ya lo sabemos todos. Y aprovechando ese momento, Donald Trump se acercó a Kim Jong-un y empezaron a hablar. Creo que todos conocemos la mítica foto de Kim Jong-un y Donald Trump dándose la mano. Pero si entramos a analizar, vemos que ha habido de verdad un parón, que está todo más tranquilo. Si nos fijamos hace tan solo unos meses, Corea del Norte voló por los aires. La oficina de enlace que había de Corea del Norte y Corea del Sur la voló por los aires. Es más, el mismo Kim Jong-un ha dicho que pretende aumentar su arsenal militar. Y si nos paramos a leer algunos analistas internacionales, nos damos cuenta de que realmente Estados Unidos no ha llegado a ningún acuerdo para parar la ambición nuclear de Corea del Norte. Aumento de las tensiones con China. Bueno, llegados a este punto yo creo que ya sí, ya todo el mundo, por poco que pueda seguir la política internacional, más o menos sabe lo que sucede entre Estados Unidos y China. Because China. Aranceles, críticas, quejas, en fin, sabemos que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China no pasan por el mejor momento, menos ahora con el tema del COVID, a lo que ya sabemos que Trump llama el virus chino. En fin, que yo creo que ya todos sabemos que más o menos Estados Unidos ha entendido que China va a representar un desafío estratégico, no solo ahora sino en el futuro. Así que bueno, en este análisis de la política internacional tenía que entrar sí o sí una parte, por pequeña que fuera, hablando de China. El acuerdo del siglo. Un buen día amanece y aparecen en televisión Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, hablando del acuerdo del siglo. Este acuerdo lo que pretende es ser un pacto súper grandilocuente en el cual, por fin, por primera vez, Israel y Palestina puedan convivir de forma pacífica. Ahora bien, este acuerdo no tuvo en cuenta en absoluto, ni se les preguntó ni al gobierno de Palestina ni a los palestinos. Así que no tengo muy claro qué clase de acuerdo es ese en el que dos partes van a acordar algo, pero realmente una de ellas no está, por lo cual solamente una de ellas toma decisiones. Eso no me parece que sea un acuerdo. Y si os parece, vamos a entrar a leer más o menos los principales puntos de este acuerdo maravilloso, espectacular. En primer lugar, considera Jerusalén como capital indivisible de Israel, algo que ya hemos comentado en el primer punto. Punto 2. Contempla la anexión de asentamientos israelíes en territorio palestino, porque Israel lo que está haciendo y lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo es anexionar partes del territorio de Cisjordania de forma ilegal, y esto es algo que las Naciones Unidas lo han repetido millones de veces, que es ilegal, que no se puede hacer. La anexión de territorio ocupado es una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra. Tercer punto. Garantiza control israelí de todo el Valle del Jordán que delimita la frontera con Jordania. Más de lo mismo, absolutamente lo mismo que el punto anterior. Y por último, plantea la creación de un mini estado palestino en el territorio restante, que sería una especie de queso gruyère en el que habrían capitas de territorios palestinos con asentamientos de territorio israelí. ¿Cómo tendrían en mente unir un lugar con otro? Pues a través de carreteras que darían toda la vuelta o a través de túneles subterráneos. Esto lo que hace es que sea un absolutamente despropósito de Estado, si es que alguna vez existiera, que es imposible, porque es imposible de ser gobernado y además es un absoluto insulto, o sea, nadie querría eso, no tiene ningún tipo de sentido. Acuerdo Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes. Si nos venimos a lo que está sucediendo más actualmente, a lo último que ha sucedido, vemos que ha habido un acuerdo entre Israel y Bahrein y Emiratos Árabes. Si nos fijamos en eso, veremos que principalmente esto se comenta como un logro de la administración Trump, que ha estado en medio para que esto surgiera. Si rascamos un poco, vemos que pueden haber otras lecturas sobre esto mismo. Este pacto lo que puede suceder es que sea también un movimiento de piezas dentro de un tablero. Este nuevo bloque tiene una clara tendencia en oposición común a Irán, su archienemigo chií. Esto lo que nos hace preguntarnos también es si este movimiento, este acuerdo, ha sido simplemente como se vende un acuerdo para la paz, o es que había algún tipo de interés detrás de todo esto. Otra cosa que nos dejan claro es que hay una rotura histórica con un pacto no escrito entre los países árabes, que lo que planteaban era no negociar con Israel hasta que no se solucionara la causa palestina-israelí.
En resumen, Donald Trump prometió acabar con las guerras en el extranjero y durante sus 2 primeros años de mandato aumentó la presencia militar en Oriente Medio en un 30%. Durante su mandato, además, ha roto con la UNESCO, con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la OMS, abandonó el Acuerdo del Clima de París y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El análisis sin duda podría dar para más, me he quedado con ganas incluso de hablar pues de la relación con los países occidentales europeos, que probablemente no esté en su mejor momento, incluso con las relaciones con países latinoamericanos, que también podría ser muy interesante. Pero bueno, da lo que da, no puedo estar 8 años hablando, ya me parece que me he enrollado demasiado. Y ya por terminar, también he leído algunos analistas que ellos le ponen más o menos buena nota a la administración de Donald Trump, a lo que es a nivel internacional, con su política exterior. Pero también es verdad que tienen algunas dudas, de hecho aquí te dejo alguna. Por primera vez en la historia de nuestros sistemas de alianzas, nuestros aliados dudan de la fiabilidad de Estados Unidos a la hora de cumplir sus compromisos acordados. Ha debilitado la disuasión en Asia y en Europa mediante su cuestionamiento de nuestro sistema de alianzas. Ha hecho que la guerra sea más probable. En fin, esto es lo que dice en un análisis el diplomático Robert D. Blackwell, un defensor de la política de Trump, que él de hecho le pone bastante buena nota. Pero bueno, ya sabemos que las opiniones no son ni blanco ni negro, que al final hay muchos matices y que hay muchas aristas y que la realidad es muy compleja. Así que bueno, a ver qué te parece a ti, cuál es tu opinión, que si crees que después de haber pasado Donald Trump por nuestras vidas el mundo es un lugar más pacífico, si no, si crees que mi análisis es correcto, si crees en otro tipo de punto de vista, ¿qué opinas? You waking in the hospital like, who am I?